parte de la provincia de Buenos Aires, en el sur de Córdoba, en Entre Ríos y por tanto también en el área metropolitana. Bueno, perfecto. Contanos un poquito, ya voy a una entrevista, pero el tema de consumo masivo, está faltando mercadería y tiene una explicación, ¿no? Exactamente, cada vez, justamente antes de las elecciones, hubo muchísima demanda por parte de los clientes de ir y atesorarse. Esto que decías hace un momento nada más. Sí. La gente va y se estoquea, porque si vos no podés ahorrar y no podés, por ejemplo, comprar ni siquiera $50, ya no te alcanza, mejor te estoqueás en comida, que sabes que después te va a aumentar. Sobre todo, después de la experiencia de lo que habían sido las PASO. Recordemos que Javier Milei salió primero, fue una sorpresa que no se había descontado. Entonces, de esta manera, al día siguiente se adelantó una devaluación que venía negociando el gobierno con el Fondo Monetario Internacional y de repente, de un día para el otro, el dólar mayorista subió un 22%. ¿Esto qué pasó? Que impactó en todo el resto de los valores, también subieron los dólares financieros y esto no deja ajeno al resto de los precios de la economía. Tuvimos una inflación del 12,4% de ese mes, al mes siguiente del 12,7%. Entonces la gente viendo ese panorama en los últimos meses lo que dijo es, bueno, yo no sé si el gobierno va a devaluar o no este lunes, que finalmente no sucedió, pero el dólar quedó fijo en 3,50. Ahora, del otro lado... En algún momento tienen que hacerlo y en algún momento va a subir los precios. Pero del otro lado vos tenés al supermercadista, Sí. tenés a quien produce alimento, Sí. y en el medio el mayorista. Bueno, también analizan su negocio. Seguro. Dice, yo hoy vendo, muy bien, porque te pones contento. Es decir, se llenó el negocio, estoy vendiendo mucha mercadería. No tengo precio de referencia para poder reponer. Exacto. Entonces prefiero que guardar en depósito, pero no por mucho tiempo, porque tampoco es negocio tener mercadería en depósito un tiempo extendido. No, porque se vence por un montón de cuestiones. El costo, todo, es por el ¿no? costo, Claro, exacto. claro. La semana pasada, por eso veíamos que, por ejemplo, hay algunos supermercados que nos sacaban la mercadería a las góndolas por esto mismo, de que no sabían si el lunes qué iba a suceder. Sí. También sucedió mucho, ¿viste? Ibas a una óptica y querías buscar la carcasa y te decían, no, estos días estoy cerrado, estoy con remodelaciones en el local. Se vio en toda la cadena, en todos los sectores, que decían, prefiero no vender estos días previos por más de que la demanda aumentaba, por un hecho de incertidumbre. Y después los precios. Ahí vemos, fíjate, una perfumería, veías, ahí va una góndola. ¿Sabes cuánto está un protector solar? 1.000 pesos. No, 10.000 pesos. No, 10.000. 10.000 Te faltó un Debe haber cero. de 1.000. qué sé Sí, sí, yo. no, 10.000 quise Aprovecha a decir. comprarlo. Sí, no. Y fíjate, Sí, lo ves. Invierto en eso, sí. Pero, no, fíjate el vencimiento también, Claro. no sé. Pero, como eso, la fruta, las verduras, todo, cualquier cosa que uno vea, es decir, no tenés ya, ayer me decían, un pocillo de café, yo me quedé en los 600 pesos, está 1.000. Sí. Pocillito, Subió muchísimo. tomemos un cafecito, dale, 1.000 pesos. Sí. No con una media luna, no, 1.000 pesos. Y como eso, me contaba ayer un amigo, dice, salimos con mi señora y los dos chiquitos. Chiquitos, una familia tipo. Y salimos a comer y compartiendo platos, qué sé yo. Escuchá esto, 16.000 pesos. Dice, buen precio porque no tomé vino. Ahora, le tuve que decir a mi señora, es la última. Claro. Hasta el año que viene, vamos viendo, no salimos más a comer fuera de casa. Y con dolor te lo dice. Pues, ¿a vos te parece con todo lo que uno hace? Y tiene toda la razón del mundo. Cuando te decían, el funcionario de turno, presidente, bueno, pero yo veo que la gente hace fila. ¿Te acordás? En la avenida Corrientes, Sí. Bueno, Los se restaurantes terminó. están explotados. Eso ya no es más. ¿Entendés? Ya no. Y estamos hablando de economía bien real, bien el día a día. ¿Viste esta ¿entendés? sensación de no llego a fin de mes? Tremendo, Es tremendo. Y esta semana se confirmó con un dato del INDEC, si querés después te lo cuento un poco más en detalle, pero lo que dicen es que en agosto los salarios subieron un 7,5%. Claro, La al inflación lado de- ese mes fue del 12,4%. Bueno. Y si vos ves la comida estuvo arriba del 15%. Entonces, ¿cómo no te va a rendir si ¿Qué querés? los salarios no Perdiste un ajustan al 8% mismo solo en ritmo? un mes. Quedaste... Y solo con las comidas. Es impresionante. Saludo a Ricardo Delgado, es economista. ¿Qué tal, Ricardo? Buen día. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenos días. ¿Cómo le va? Nada que vos no sepas lo que estamos comentando, ¿no? Pero es tan real y tan simple como el día a día de cada ciudadano. Efectivamente, son diferentes caras de un mismo problema, la fuerte distorsión de precios que existe en la economía, haber, digamos, vulnerado todas las lógicas vinculadas a cómo se forman los precios, los costos,
Y bueno, y una economía que sin dólares se maneja de esta manera, con desabastecimiento, con precios que no son los precios que fija el gobierno y con problemas de abastecimiento en muchos sectores. Ahora, cuando digo para tratar de entender, hablas con hombres de negocio, de industria, comercio y servicios, comienzo por la industria, y la pregunta es, ¿tenés actividad? Te dicen que sí. De 10 máquinas tengo 8 o 9 funcionando y no tengo insumos como necesitaría, si no, estaría full. Si ese industrial produce, es porque el comercio compra. ¿Entendés? Y detrás viene el servicio, siempre en este tipo de actividad. ¿Me puedes explicar eso ante esta situación, como a pesar de todo hay movimiento? Bueno, a ver, lo que hubo, eso es cierto. En estos últimos meses, de todos modos, la industria y el comercio en general se están moderando en términos de crecimiento. Algunos sectores ya empiezan a mostrar caídas interanuales. Pero más allá de esto, cuando uno ve que hay una cierta inconsistencia entre los precios que suben a una velocidad o la inflación que sube a una velocidad que haría pensar esto que comentaban antes, por ejemplo, la fuerte caída del salario real, comparado precios con el aumento del salario nominal, tiene que ver en buena parte con una economía que se ha sobreestoqueado muchísimo, sobre todo en la industria, producto de que no se pudo dolarizar libremente. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Los años 2021, 2022, muchos sectores industriales importaban en exceso, justamente materias primas, insumos, bienes intermedios, y los tenían en stock, o producían bienes y los dejaban digamos, sin poner a la venta, justamente porque tenían pesos excedentes que no se podían dolarizar libremente, porque existe el cepo, y además recordemos que todavía sigue existiendo, ya con poca efectividad, pero aquella circular del Banco Central que dice que si vos comprás dólar CCL o dólar MEP, sí, empresa o persona física, no podés después acceder al mercado del dólar oficial. Entonces muchas empresas, obviamente, y sobre todo las más grandes, cuidaban ese tipo de cosas, pero por supuesto seguían importando y le sacaban dólares. O sea, vos decís, se estoquearon y es la mercadería que hoy está en movimiento. Exactamente. Es eso. Exactamente. Lo que que obviamente ese stock o esos insumos ya empiezan a agotarse, y evidentemente, digamos, es parte del problema de la desaceleración que ya se está viendo. ¿Cuánto ayuda la economía informal, absolutamente informal, en este movimiento que uno ve en algún que otro sector? Informal, ¿eh? Vos vas a comprar una docena de vasos, sin factura, nada, efectivo, punto. Y así todo. Bueno, una parte importante del financiamiento, si querés, del consumo de estos años, tiene que ver con lo que yo te escuchaba hace un rato decir. Hay más de 240.000 millones de dólares de argentinos que no están declarados, que están en el colchón, en cajas de seguridad, los más sofisticados, sin declarar en cuentas en el exterior, pero eso ha permitido en estos años sostener niveles de consumo que no estaban en línea con la actividad económica en sí mismo. Uno miraba, por ejemplo, el caso de la recaudación del IVA, que es el indicador que te dice, bueno, cómo viene el pulso del consumo interno, y veía aumentos realmente muy significativos. Y una hipótesis es esa, justamente la gente que tiene dólares en estos años los vendía para mantener niveles de vida dada la caída de los ingresos reales o formales, producto de la inflación y de los malos empleos. O sea que ese medio vaso lleno del que hablaba yo hace un ratito, digo, para tener esperanza hacia futuro. Empresa grande, mediana, chiquita, profesional o una familia. Plata hay, si me ordenás la política y me das previsibilidad, ¿salimos? Yo creo que sí, sin duda. La Argentina tiene, insisto, casi medio PBI fuera del sistema, y tenemos apenas 15.000 millones de dólares en los bancos. Esa es la inconsistencia, 240.000 versus 15.000. Ese es el problema de la Argentina. Por supuesto, después hay que trabajar y seducir a esos 240.000 para que se blanqueen, para que se formalicen, para que inviertan en actividades productivas que paguen impuestos.
Va a costar mucho. Muchísimo va a costar, pero no hay que olvidarse que hubo épocas, yo recuerdo los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner, funcionó. ¿Por qué? Porque los niveles de precios eran tan interesantes para aquel que tenía dólares, que los dólares empezaron a aparecer. Y no hubo salida de capitales, hubo entrada de capitales. Bueno, hay que volver a recrear esa situación, digamos, no esa misma, pero Claro. digo, la Argentina tiene una enorme oportunidad para que esos dólares que están afuera del circuito se vuelquen al sistema productivo y al sistema formal. Buen fin de semana, Ricardo, gracias. Igualmente, un abrazo. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, pasamos ahora al deporte.